Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes, bendiciones y vamos a continuar con el curso de budismo y seguiremos con las enseñanzas de Khenpo Karthar Rinpoche. Bien, ahora vamos a ver la segunda paramita, que es la disciplina ética. Las paramitas realmente son la práctica del bodhisattva. El bodhisattva es de la escuela Mahayana, que se le llama el gran vehículo del budismo tibetano o del budismo en general. Y la práctica del bodhisattva consiste principalmente siempre en lograr la iluminación para beneficiar a todos los demás seres. Y luego os preguntaréis, si realmente todo es vacuidad y los demás no existen, ¿por qué el bodhisattva tiene esta motivación de querer ayudar a todos los demás seres a liberarse del sufrimiento y lograr la liberación, la iluminación, ¿no? Si todo lo demás es un sueño y no existe y todo es vacuidad. Pues bien, simplemente es porque el Buda sabía que la gran mayoría de nosotros todavía estamos en la confusión y en la ignorancia de creer que todo lo que nosotros vivimos y experimentamos creemos que es verdadero. Y claro, lograr la iluminación mientras estamos creyendo que todo esto es verdadero es un poquito difícil. ¿Qué es lo que principalmente tenemos que erradicar o tenemos que realmente reconocer? Tenemos que reconocer y erradicar esta identificación que tenemos con el ego, el aferramiento propio. Estamos demasiado apegados a este falso sentido de yo, este personaje que creemos que somos con este cuerpo físico y toda nuestra historia. Y claro, necesitamos practicar, necesitamos un camino, una práctica para ir poquito a poco trascendiendo este aferramiento propio. Entonces el Buda, él, al lograr la iluminación, pudo realmente enseñarnos este camino. Y al camino del Mahayana, que es el camino medio, le llamaban pues el Bodhisattva, que es el que tiene la bodhicitta. La bodhicitta es siempre esta mente que desea y aspira a lograr la iluminación para beneficiar a todos los demás. Estamos hablando a nivel relativo. Bien, porque claro, a nivel relativo es cuando estamos practicando el budismo. Cuando nosotros hablamos a nivel absoluto ya no hay práctica. ¿Quién es el que practica? Pues el que practica es este ego, es este yo que creemos que somos. Si tú te iluminas, ya no necesitas practicar porque ya has llegado al final. Pero mientras estemos todavía confundidos y en la ignorancia, necesitamos practicar y disolver este aferramiento propio. Por eso, lo principal es no pensar y no inflar y no alimentar nuestro yo, sino todo lo contrario, ¿no? Por eso en el budismo dicen que es más importante pensar más primero en los demás que en uno mismo. Porque de esta manera, así desinflamos nuestro ego. Bien, vamos a ver la disciplina ética, que es la segunda paramita. También se le llama la recta conducta o la disciplina moral. En tibetano se llama sultrim y en sánscrito se llama shila. El maestro nos dice, tenemos que mirar con atención la palabra tibetana porque nos da una pista de lo que se quiere decir aquí. Sul significa manera o idoneidad. Y trim denota regla o regulación. Así que sultrim significa la adopción de reglas adecuadas o apropiadas para la vida.
Sultrim significa la adopción de reglas adecuadas o apropiadas para la vida. Una recta conducta es adoptar unas reglas apropiadas para la vida. Apropiada significa que beneficien siempre a los demás y también a nosotros mismos. Así que podríamos definirlo como una disciplina correcta, apropiada, adecuada. Y necesitamos, antes de investigar lo que el Buda enseñó como disciplina moral, necesitamos entender que este adjetivo, apropiado, adecuado, correcto, es muy importante aquí porque muchas veces las disciplinas que se nos ocurren son cualquier cosa menos correctas, apropiadas o adecuadas. Bien, muchas veces las disciplinas que nosotros conocemos pues no son las apropiadas. El maestro nos dice, no sé qué tan frecuentes sean algunas de estas prácticas ahora, pero ciertamente lo fueron en el pasado. A lo largo de la historia de la humanidad ha ocurrido comúnmente que las personas han adoptado disciplinas de automortificación para lograr algún estado imaginado de liberación. La automortificación, es decir, dañarse a sí mismos, a su cuerpo físico. Y el problema con esta automortificación es que simplemente no funciona. Por lo tanto, no es una disciplina adecuada. Es una disciplina incorrecta, es inútil y es destructiva. Dice, para darles algunos de los ejemplos más espectaculares de estas disciplinas, era costumbre en una tradición colocarse en un día caluroso y especialmente soleado, en la temporada de calor, entre 4 fuegos y sentarse allí hasta eventualmente morir quemado o por deshidratación. Y si logras sentarte allí sin salir del lugar, con el sol pegando fuerte sobre ti y los 4 fuegos quemándote y secándote, se creía incorrectamente que después de tu muerte lograrías la liberación. Pero esto es, en efecto, es una disciplina incorrecta porque simplemente no nos conduce a nuestro propósito, que es la iluminación. El suicidio no conduce a la liberación. Y mucha gente probó estas cosas, bien, estas prácticas de automortificación, porque claro, ellos creían que sí, por tanto, por ignorancia, no practicaban correctamente. Otra práctica similar fue, al ser un tridente un símbolo para ciertos dioses, se creía que por tal asociación, que al ensartarte intencionalmente en un tridente para que la punta central se metiera a través de tu garganta y las otras dos a través de tus hombros y morir o desangrarte después de haberte ensartado el tridente de esta manera, que lograrías la liberación. Y esto tampoco funciona por la misma razón, ¿no? Es un suicidio y por tanto no, las cosas no funcionan así. Históricamente hemos ideado innumerables formas de disciplina violenta y autodestructiva que no funcionan. Otra más, dice, los fieles de cierta diosa solían creer que si pudieras decapitarte con éxito delante de una imagen de esa diosa, para que tu cabeza rodara en tus manos extendidas, como si le estuvieras presentando tu propia cabeza a la diosa, agradándola de esta manera, pues lograrías la liberación. Y esto tampoco funciona. Hay prácticas menos dramáticas, abiertamente menos destructivas, que sin embargo continúan hasta nuestros días. Por ejemplo, el sacrificio de animales. Muchas personas creen que el sacrificio de animales, que es una disciplina, toma trabajo y esfuerzo, toma gasto y organización,
Es propicio para complacer a algún tipo de dios o a algún otro ser y por lo tanto es propicio para la liberación. Es meramente propicio para la acumulación de karma negativo y para un renacimiento en los reinos inferiores. Sacrificar animales o cualquier ser para ofrecerlos a algún dios, para lograr la iluminación, esto es generar karma negativo y te vas directamente al infierno. Y muchas personas, por ignorancia, todavía lo practican. Por tanto, es un ejemplo de disciplina incorrecta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre toda esa disciplina que no funciona y la disciplina enseñada por el Buda? La disciplina enseñada por el Buda en el corto plazo es buena para ti, es buena para tu mente y es buena para tu cuerpo. Y a largo plazo te va a conducir a la liberación. Estas son las primeras características determinantes de la disciplina budista. Debemos apreciar con gratitud y gozo el hecho de que no hayamos tropezado con una tradición que enseña o respalda una disciplina incorrecta. Y este es un aspecto muy importante de que hayamos logrado un precioso cuerpo humano, una preciosa existencia humana. Por ejemplo, si hubiéramos nacido en una familia en la que la práctica de esas disciplinas incorrectas fuera una característica determinante de la participación religiosa o espiritual de nuestra familia, entonces mecánicamente las defenderíamos bien y creeríamos que son auténticas. Y habiendo mantenido tal creencia, sería muy difícil para nosotros llegar a aceptar la incorrección o inutilidad de estas prácticas. No nos daríamos cuenta de que todo esto realmente no nos va a llevar a ningún beneficio. La iluminación se logra trascendiendo el concepto de yo, pero no eliminando el cuerpo. Eliminas el cuerpo y lo que queda todavía está ahí. Todas las tendencias kármicas que forman parte de los 5 agregados están ahí. Entonces esas tendencias kármicas van a generar otros 5 agregados nuevos en un cuerpo, en un futuro cuerpo, un renacimiento nuevo. Vas a experimentar nuevamente otra vez el samsara. Así que para poder realmente trascender todo esto, hay que lograr una mente clara, una mente lúcida a través de la meditación, de la práctica de la meditación y de toda la práctica del Dharma que nos ayuda a tener mérito, a tener una mente mucho más pura, mucho más abierta, no tan apegada a este concepto de yo, etcétera, etcétera. No a tener tantos deseos, tantos miedos, tantos apegos. Todo esto no nos lleva a la iluminación. La disciplina correcta es fundamentalmente una forma de restricción en la que de manera consciente y por elección propia te reprimes de hacer cosas con tu cuerpo, el habla y la mente que sabes que son dañinas para ti mismo y para los demás. El Dharma se puede resumir en solo 3 cosas. La primera es abstenernos de hacer cosas dañinas. La segunda es generar acciones positivas, bien, es decir, virtud. Y la tercera es purificar nuestra mente o trabajar nuestra mente. No necesitamos herir o hacer daño ni a nosotros mismos, ni a otros seres, ni a nuestro cuerpo para realmente practicar el Dharma. Porque hay mucha gente que tiene esta confusión y claro,
lo que están haciendo es generarse karma negativo. Dice, este tipo de restricciones, bien, de reprimirnos, de hacer cosas que son dañinas para uno mismo y para los demás, este tipo de gobierno consciente de tu propio cuerpo, habla y mente, es la causa principal del bienestar. Trae bienestar inmediato en esta vida debido a su naturaleza y especialmente trae el bienestar último en el futuro porque es la única causa posible de un renacimiento humano. La única causa posible de un próximo renacimiento humano es la recta conducta. Si nosotros estamos ahora aquí estudiando el budismo y empezamos a practicarlo y vemos ya resultados y nos encanta y vemos que el budismo nos funciona, nos sentimos mucho mejor, nuestra vida es mucho mejor que antes, más agradable, más pacífica, más positiva. Pues estamos viendo que el Dharma funciona y tenemos fe, confiamos en el Dharma. Y claro, decimos, ostras, ¿y ahora cuando me muera qué pasará, no? ¿Dónde voy a renacer? ¿Voy a perder todo esto? Si tú trabajas tu mente, vas a ir creando las tendencias y vas tú mismo a ir generando tu propio renacimiento futuro. Así que, según el budismo, si queremos volver a renacer como seres humanos en la próxima vida, lo más importante es la recta conducta. Porque claro, la recta conducta tiene que ver con el karma, con la ley de causa y efecto. Y por lo tanto es un factor esencial en nuestra búsqueda continua del camino para alcanzar la Buddhidad. Hay tres aspectos de la auténtica disciplina moral. Y tenemos aquí en la diapositiva el primero, que es la restricción de los actos indebidos. El segundo es la acumulación de actos virtuosos. Y el tercero es el compromiso activo de ayudar a los demás. Vamos a ver el primero, la disciplina moral, que es la restricción de los actos indebidos. Es la abstención consciente de los actos indebidos. Bien, nos abstenemos de manera consciente de generar acciones negativas. Sin embargo, es mucho más que una mera abstención o evitación, porque la abstención a través de la restricción consciente significa que no se trata simplemente de no hacer ciertas cosas. Es prometer en presencia de las tres joyas, del Buda, el Dharma y la Sangha, y también en presencia de amigos espirituales, como maestros, la Sangha, de no hacer esas cosas. Bien, no solamente nos abstenemos, sino que prometemos delante de todas las tres joyas que no las haremos. La disciplina moral, que es la restricción de los actos indebidos, es activa. Si nosotros evitamos hacer según qué cosas, esto se considera que es pasivo. Pero este punto, que es la disciplina moral, que es la restricción de los actos indebidos, se considera que es activa. Es una promesa activa. Vivir en una promesa de no hacer cosas malas. Es virtuoso y correcto porque las cosas que prometemos no hacer son cosas malas. Y por lo tanto, podemos definir fundamentalmente la esencia de este primer aspecto de la disciplina moral como la abstención o restricción comprometida
de las 10 acciones no virtuosas. Y este, en esencia, es el primer aspecto. Y el resultado de esto es enorme. Vamos a ver cuáles son las 10 acciones no virtuosas. La primera es tomar la vida. La segunda es robar. La tercera es una conducta sexual incorrecta. La cuarta es mentir. La quinta es la palabra divisiva, bien, la palabra que divide. La sexta son las palabras duras. Cuando hablamos de palabras duras nos referimos cuando hay ira. La séptima, conversación ociosa. La conversación ociosa significa criticar y juzgar a los demás y esto. La octava es la codicia. La novena es el pensamiento dañino, pensar en hacer daño a otros. Y la décima es una visión incorrecta. Una visión incorrecta significa que estamos interpretando las cosas en función de nuestros patrones condicionados. Y por tanto no estamos viendo las cosas de manera neutral, no las vemos tal como son, sino que las interpretamos. Y cuando las interpretamos, el ego siempre las interpreta de manera negativa. Siempre se ofende mucho. Esta es la visión incorrecta. Entonces el maestro nos dice, la abstención consciente y comprometida de estas 10 acciones no virtuosas es la única causa kármica para lograr una preciosa vida humana, sin defectos y adecuada para la práctica continua del Dharma. Esto es súper importante. Es lo que más queremos todos aquellos que practicamos el budismo y la práctica en sí, porque nos asegura poder nacer en la próxima vida con una preciosa existencia humana y poder seguir y continuar con nuestra práctica del Dharma. Si no, podríamos renacer en reinos inferiores debido a karma acumulado desde tiempos sin principio. Así que todo lo que hagamos en esta vida va a ser un detonante para la próxima vida. Por lo tanto, es un elemento absolutamente indispensable en nuestro camino gradual que en última instancia nos conducirá a la budeidad. Y si vamos asegurándonos en cada renacimiento una preciosa vida humana, esto nos llevará al final a la iluminación, a la budeidad. Porque necesitamos vidas y vidas y eones y vidas. Bien, pues dentro de este punto, el número 1, la restricción de los actos indebidos es abstenernos y comprometernos a no hacer estas 10 acciones no virtuosas. Vamos a ver el punto número 2, que es la disciplina moral, que es el atesoramiento o la acumulación de actos y atributos virtuosos. El maestro dice, así como el punto clave en el primer punto es la restricción consciente por compromiso, en este segundo punto, el punto clave es nunca ceder a la indulgencia. La disciplina aquí es evitar la indulgencia. Nunca pensar, esto es suficiente, esto haré. Independientemente de cuántas postraciones hayas realizado, de cuánto tiempo hayas pasado meditando sobre las deidades, recitando mantras, independientemente de la intensidad del amor y la compasión que hayas desarrollado,
Independientemente de la intensidad de tu cultivo de la bodhicitta, nunca debemos pensar esto es suficiente. No es suficiente porque nunca es demasiado. Siempre es poco. Así que no debemos ser indulgentes. Debido a que nunca es demasiado, siempre podemos hacer más. Y este es realmente el punto clave de este segundo aspecto de la disciplina moral. Es tratar siempre de hacer más, de hacerlo mejor, ya sea solo el cultivo de amor y compasión, el entrenamiento de todos los aspectos de la bodhicitta o la meditación sobre las deidades como Chenrezig. Chenrezig es el bodhisattva Avalokiteshvara, que es de la compasión. En tibetano se llama Chenrezig y en sánscrito le llaman Avalokiteshvara. Entonces, y la repetición de sus mantras, cualquiera que sea el aspecto de la propia práctica, siempre podemos hacer más y siempre podemos hacerlo mejor. Así, el compromiso con la visión de siempre tratar de hacer más y mejor es el segundo aspecto de esta disciplina moral. Y esto nos conducirá de manera automática al siguiente aspecto, que es el tercero, que es ayudar a los demás, que es la disciplina moral, que es el compromiso activo de ayudar a los demás. Es el compromiso activo de beneficiar a los demás seres, porque alguien que está auténticamente comprometido a restringirse de los actos indebidos y también está igualmente comprometido con la acumulación de virtud sin indulgencia, bien, sin tener suficiente, será automáticamente de beneficio para todos aquellos que lo rodean. Primero, por la influencia de su conducta, su habla amable, su comportamiento, pero aún más a través del poder de su virtud y las aspiraciones con las cuales la dirige. El poder de las aspiraciones y el poder del amor y la compasión que alimentan tales aspiraciones no deben subestimarse. El amor y la compasión no son estados mentales ineficaces de mera benevolencia, sino que son muy poderosos. Bien, por tanto, el amor y la compasión no son solamente estados mentales buenos, bien, benevolentes, sino que son súper poderosos. Podemos probar esto a través del hecho de que parece haber en este mundo espíritus, fantasmas o como queramos llamarlos. Y se ha demostrado innumerables veces que independientemente de lo miserables, enojados e incluso poderosos que estos espíritus parezcan ser, la única cosa que no pueden vencer es el poder del amor y la compasión. Siempre que cualquiera de tales seres es enfrentado con amor y compasión auténticos, inmediatamente se vuelve imposible de dañar, es decir, no nos pueden hacer ningún daño, y posteriormente ellos se alistan para ayudar. En el budismo tibetano se habla mucho de que desde antaño pues habían espíritus y seres malignos que provocaban, pues por ejemplo, provocaban desgracias, ¿no?, a las personas y molestaban a según que miembros o familias. Eran espíritus y fantasmas que estaban en esta dimensión y vibraban con mucha ira, mucha hostilidad. Y entonces, en aquella época, había algunos brujos o algunos maestros que se dedicaban a hacer exorcismos y se dedicaban también
ahuyentar, ¿no?, a estos malos espíritus. Pero aquellos maestros más poderosos o aquellos santos más poderosos eran los que realmente hacían que el espíritu maligno se transformara en protector. Les llamaban los protectores y pasaban a ser las deidades protectoras del Dharma. Y hay muchas historias sobre esto. Dice, hay innumerables historias de grandes maestros convirtiendo a estos seres dañinos y demoníacos en protectores serviciales a través del amor y la compasión. Bien, entonces el enfoque opuesto, tratar de corresponderles con el poder o la fuerza de la ira, nunca funciona, porque ellos mismos son expertos en ira. Son seres que ya tienen unas mentes llenas de odio, llenas de ira, por eso sus actos son malvados y lo que hacen es molestar, ¿no? Molestar. Dice, son expertos en ira, así es como llegaron a ser así. Y tan pronto como tú te enojas con un ser así, tan pronto odias a un ser así, entonces ellos te han ganado. Y el maestro nos dice, supongo que es cuestionable si Milarepa realmente tuvo que pasar por tal proceso de descubrimiento de esto. Pero al menos demostró tal descubrimiento cuando mientras estaba en retiro en una cueva, una presencia demoníaca vino ante él. Y Milarepa respondió inmediatamente meditando sobre la deidad y recitando el mantra, y no tuvo efecto sobre él de ningún modo. Posteriormente llenó su mente con amor y compasión delante de ese ser aparentemente demoníaco y se ofreció a él sin demora, y éste inmediatamente huyó y desapareció. El punto de esto es que no importa cuán aterradoramente poderoso pueda parecer tal ser, aparentemente negativo, que no hay poder más grande que el del amor y la compasión. Podéis realmente ponerlo en práctica con las personas que os rodean, es decir, no con seres demoníacos, sino con los seres humanos. Si, por ejemplo, vosotros conocéis a algún tipo de persona que tenga muchísima ira, que siempre esté enojada, que grite mucho, si vosotros siempre tenéis una actitud de amor, de cariño y compasión hacia esa persona, veréis cómo se suaviza toda esa ira y ese enojo. Veréis que tratándola amablemente y tratándola siempre desde el amor y la compasión auténticos, comprendiendo que esa persona es así porque, pues claro, tendrá unos condicionamientos mentales o habrá tenido unas experiencias de dolor y sufrimiento que la habrán llevado a tener ahora estas emociones de ira. Bien, normalmente las personas que más sufren son las que más se llenan de ira y de odio, son las que más sufren. Y no saben transformar este odio porque les falta comprender, les falta ayuda. Bien, entonces ellos quedan en estos estados totalmente negativos y hostiles y entonces ellos mismos pues tratan a los demás desde la ira. Pero todos tenemos amor y compasión, todos, a pesar de que este amor esté totalmente oscurecido por esta ira. Así que si nosotros tratamos a estas personas con amor y con amabilidad, verás que poquito a poco su ira se va suavizando. Esto también es una manera de ser generosos con los demás porque los ayudamos a que puedan disminuir su ira y por tanto puedan disminuir también su karma negativo.
Pero si tratamos a una persona llena de ira desde la ira, bien, desde el enojo y la ira, veréis cómo se agranda y se alimenta y se fortalece esa ira de la otra persona. Y pueden llegar a ser realmente muy destructivos, muchísimo. Entonces, el amor y la compasión son realmente la única manera de superar todos los obstáculos para ti y para los demás. Por lo tanto, lejos de ser ineficaces, el amor y la compasión son las herramientas más poderosas que tenemos para realmente ayudar a los demás. Por eso la bodhicitta es amor y compasión, ¿no? La bodhicitta es el desarrollo del amor y la compasión para beneficiar a los demás seres. Vamos a ver la tercera paramita, que es la paciencia. El maestro nos dice, una de las razones por las que hablé tan extensamente sobre la necesidad de desarrollar amor, compasión y bodhicitta como prerequisitos y contexto para la práctica de las 6 paramitas es que entre ellas la paciencia en particular no se puede practicar sin amor y compasión. Alguien que es genuinamente amoroso y compasivo será paciente. Alguien que carece de amor y compasión, incluso si intenta desarrollar o practicar la paciencia, sobre la marcha encontrará muy difícil hacerlo. Por lo tanto, en el caso de la paciencia, es importante recordar el hecho de que solo sobre la base de la bodhicitta, que en sí misma está motivada por el amor y la compasión, podemos practicar efectivamente las 6 paramitas. La paciencia es el antídoto contra la ira. La ira es uno de los venenos más fuertes, negativos y destructivos. Bien, nosotros tenemos en el centro de la rueda del samsara los 3 animales. Tenemos el gallo, tenemos la serpiente y el cerdo. Bien, el gallo es el deseo o el apego, la serpiente es la ira y el cerdo es la ignorancia o la estupidez. Estos son los 3 venenos principales, que son las 3 kleshas raíz, y dan lugar a todas las demás kleshas. La más destructiva es la ira, y el antídoto contra la ira es la paciencia. Pero para tener paciencia se requiere de amor y compasión. Una persona que no es paciente es que todavía no ha desarrollado amor y compasión. Y aquí, en la imagen, tenemos 3 puntos. La aceptación voluntaria del sufrimiento, luego está la certeza sobre el Dharma y luego está la habilidad para ignorar el comportamiento abusivo de los demás. Vamos a explicarlas. Se dice generalmente que la paciencia tiene 3 tipos principales. Hay innumerables oportunidades para el ejercicio para la paciencia y por lo tanto se podrían mencionar incalculables tipos. Pero fundamentalmente todos están incluidos en estos 3. El primer punto es la paciencia, que es la aceptación voluntaria del sufrimiento. No significa que uno busque intencionalmente sufrimiento o miseria. Es más bien un asunto de cómo se responde a este sufrimiento. Bien, no lo buscamos, sino que es cómo nosotros lo respondemos ante él cuando aparece en nuestra vida. Y la aceptación del sufrimiento se puede practicar de 2 maneras.
La primera es recordar que las cosas desagradables que nos suceden, las experiencias intensas de sufrimiento fuerte, son el resultado de nuestras acciones pasadas, de nuestro karma. Desde tiempos sin principio, nos hemos involucrado en incontables y desconocidas situaciones de actos indebidos. Por lo tanto, aun cuando estamos en el presente, en un nacimiento humano, bien en una vida humana, todavía habrán de madurar estas acciones dañinas como sufrimiento y experiencias desagradables. Bien, por tanto, desde tiempos sin principios hemos ido renaciendo y hemos ido pasando por cada reino del samsara. Pues imaginaros que hemos estado muchas vidas como animales. Entonces, los animales, ¿qué es lo que hacen? Para sobrevivir, ellos tienen que matar a otros animales para comerlos. Y hemos visto que matar es una de las 10 acciones no virtuosas. Y si hemos sido animales, pues habremos matado. O si hemos sido también personas humanas y hemos robado, o hemos mentido, o hemos generado cualquier tipo de una de estas 10 acciones no virtuosas, entonces tenemos karma que purificar. Y lo que estamos viviendo en esta vida, todo este sufrimiento, es el resultado de este karma negativo. Cuando nosotros lo comprendemos así, entonces podemos aceptar voluntariamente el sufrimiento. Porque nadie más es culpable. Estamos sufriendo debido a que nosotros lo hemos generado. No lo hemos generado porque hemos querido, lo hemos generado porque desconocíamos que esto nos llevaría a tales experiencias. Por tanto, lo hemos generado por ignorancia. Así que no debemos sentirnos culpables. Nosotros no sabíamos cómo funcionaba el karma, pero ahora que sí lo sabemos, podemos arrepentirnos y purificarlo. Recordamos que para purificar el karma tenemos los 4 poderes oponentes. El poder del arrepentimiento, el poder de tomar refugio, las 3 joyas, el poder de generar acciones que compensen este karma negativo, y luego está el poder de resolución o determinación, que significa que tomamos la determinación de no volver a generar este karma negativo. Entonces, el tercer punto de los 4 poderes oponentes, que es realizar acciones para contrarrestar el karma negativo, una de estas prácticas es recitar el mantra de 100 sílabas de Vajrasattva. Y en el budismo se practica muchísimo esta recitación de Vajrasattva. Entonces, en este primer punto tendríamos este tipo de aceptación del sufrimiento porque sabemos que es el resultado de nuestro karma. El maestro nos dice, si reconocen que el sufrimiento es la maduración de acciones pasadas en un grado menor, experimentadas solamente como sufrimiento, aunque en un nacimiento humano, y que de lo contrario, si no madurara ahora, podría conducir al renacimiento en un estado inferior, porque claro, el karma, si no se purifica, se incrementa. Así que, si nosotros no experimentamos los resultados de nuestro karma negativo, este karma se va a ir incrementando y podríamos renacer en un reino inferior en la futura vida. Entonces el maestro nos dice, si reconocen que el sufrimiento es la maduración de acciones pasadas en un grado menor, bien, es en un grado menor porque estamos en un cuerpo humano.
Entonces las experimentamos solo como sufrimiento. Porque si no madurara ahora como seres humanos, podríamos renacer en un estado inferior. Entonces dice, ustedes serán felices porque reconocerán que el sufrimiento que experimentan ahora, en esta vida, está purificando y agotando el karma negativo que de otra manera, sin duda, los habría de conducir a un renacimiento inferior. Así que incluso estamos contentos y agradecidos de experimentar en esta vida todo este sufrimiento que estamos experimentando, ya sean enfermedades o sean pérdidas de seres queridos, separaciones, pérdidas de bienes, pérdidas de trabajo, problemas económicos o problemas mentales, todo tipo de sufrimiento. Esto agradezcamos de que lo estamos purificando ahora y de esta manera sí nos aseguramos que quedará purificado y en la próxima vida tendremos otra preciosa vida humana. De lo contrario, nos vamos a un reino inferior. Y claro, para salir de un reino inferior, hasta que no se agote todo el karma negativo, podemos pasar ahí muchísimos y muchísimos eones. Entonces, aquí, en este punto, en el primero, esto nos ayuda a aceptar voluntariamente el sufrimiento. Y es el primer aspecto de la paciencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos sufriendo, ahí es cuando nosotros podemos practicar realmente la paciencia. Pero ¿cómo practicamos la paciencia? Comprendiendo estos puntos. Así que el primer enfoque es pensar, esto que me está pasando es debido a cosas que hice en el pasado. Porque me está pasando a mí. Bien, el karma negativo de estas cosas que hice ahora se está agotando, lo estamos purificando. Y con ello dar la bienvenida al sufrimiento con la más agradable de las dos alternativas. Sin embargo, esta sigue siendo una forma de pensar algo inferior. Luego está la segunda manera. Podemos cultivar la aceptación del sufrimiento reflexionando sobre el hecho de que en este mismo momento hay incontables seres que están experimentando el mismo tipo de sufrimiento que yo, o incluso un sufrimiento peor. Entonces, claro, el budismo nos dice que pensar de manera inferior es pensar solamente lo que nos pasa a nosotros. Y pensar de una manera más superior es pensar en lo que les pasa a los demás. Entonces hacemos la aspiración siguiente. A través de mi aceptación de este sufrimiento, que éste pueda servir en lugar de todo el sufrimiento que de otra manera sería experimentado por todos los seres en todo el espacio. Todos ellos han sido mis madres. Bien, recordamos, ¿no?, la enseñanza de que al haber nacido desde tiempos sin principios, hemos tenido muchísimas mamás. Muchísimas, muchísimas. Y en el budismo se dice que incluso todos los seres han sido nuestra madre en alguna vida pasada. Si nosotros amamos a nuestra madre y estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros, claro, nosotros no tenemos que mirar solamente la mamá de esta vida. Hemos de ser conscientes de que hemos tenido muchísimas madres. Por tanto, hemos de tener también compasión y amor hacia todos los seres, porque han podido ser nuestra madre. Entonces, este segundo enfoque para la aceptación del sufrimiento es hacer la aspiración de que nuestro propio sufrimiento ocupe el lugar del sufrimiento de todos los demás. Y este entre los dos métodos es el más importante para aquellos que están comprometidos
en el camino del Mahayana, que es el Bodhisattva. Y si son sinceros acerca de esto, realmente le darán la bienvenida a su sufrimiento como una oportunidad para ayudar poderosamente a los demás. La clave aquí es la sinceridad, que crean que su sufrimiento, en el caso del primer método, es la maduración de nuestras acciones pasadas. Y en el segundo caso, que a través de su aspiración puede realmente ayudar a los demás. Ahora, la aplicación real de este tipo de paciencia, la aceptación del sufrimiento, implica no solamente la contemplación, sino también el compromiso. Te vinculas con los demás física y verbalmente, y es ahí cuando tu paciencia se pone a prueba. Porque como practicante mahayana estás buscando ayudar a los demás de todas las maneras disponibles para ti. No debes solamente mirar para ti mismo, debes también comprender que los demás son como son, porque también sufren. Por tanto, sé paciente con ellos. Todas las personas, absolutamente todos los seres, lo que queremos es ser felices. Pero es muy difícil ser feliz en el samsara, porque siempre hay obstáculos, siempre hay problemas, siempre hay dificultades, siempre hay cosas que suceden y esto nos quita nuestra felicidad. Entonces las personas sufren. Por tanto, en el segundo punto, es decir, el segundo aspecto dentro del primer punto, de la aceptación voluntaria del sufrimiento, es practicar la paciencia con respecto al sufrimiento de los demás seres. Si practicamos la paciencia con ellos, aparte de que no generamos más karma negativo nosotros mismos, también los ayudamos a ellos a no generar más karma negativo. En términos generales, no puedes asumir que las personas apreciarán tu ayuda, incluso si la buscan. Al ayudar a los demás, te enfrentas con la traición y la ingratitud, y es ahí cuando tu paciencia, tu aceptación del sufrimiento se pone a prueba. Los demás vendrán y se enfadarán contigo. ¿Y tú qué has de hacer? ¿Cerrarte en banda y enfadarte con todos y enfrentarte con ellos? No, por supuesto que no, ¿verdad? Porque no es así, ¿no? Como nosotros tenemos que actuar. Los demás vienen, se enfadan con nosotros, tienen percepciones erróneas, visiones erróneas sobre nuestras actitudes, quizás, bien, porque ellos perciben a su manera y se hacen sus propias películas y tú quizás, pues, no quieres hacer daño a nadie, no quieres molestar a nadie, pero ellos a lo mejor se piensan que sí. Entonces ellos te juzgan y te critican y ven las cosas a su manera, que no significa que sea correcto. Por eso el maestro nos dice aquí, no puedes asumir que las demás personas apreciarán tu ayuda, incluso si la buscan. Y al ayudar a los demás te enfrentas con la ingratitud, bien, van a ser desagradecidos contigo, te enfrentas con la traición, y es ahí cuando tu paciencia y tu aceptación de tu sufrimiento se pone a prueba. Si tú le haces un favor a una persona y al cabo de un tiempo esta persona ya no se acuerda del favor que le hiciste y empieza a tener malos pensamientos contra ti, ¿no? Empieza a pensar de que tú le quieres algún tipo de mal o la quieres molestar o cualquier cosa. Entonces esa persona veréis que tiene una visión incorrecta, porque no está viendo las cosas tal como son, sino que las interpreta a su manera, ¿no? El ego es así, el ego siempre es muy negativo
Siempre vemos lo negativo de los demás, no vemos lo positivo. Entonces, por muy buenas acciones que tú tengas con estas personas, por muy amable que seas, por mucha paciencia que tengas y los quieras ayudar, tú sabes que la otra persona, si se enfada contigo o piensa mal de ti, pues es porque tiene una mente ignorante, ¿no? Y tiene unas percepciones erróneas sobre ti. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar todavía más paciencia. Comprender que la otra persona está confundida, que lo que piensa sobre nosotros es una película que se ha montado ella sola y que aunque tú la hayas ayudado alguna vez, ahora esa persona solamente ve lo malo de ti. Por eso aquí dice, te enfrentas con la ingratitud y la traición. Aquí es cuando tu paciencia y la aceptación de tu sufrimiento se ponen a prueba. Además, cuando experimentamos situaciones como la traición y la ingratitud, ante las cuales tu paciencia se pone especialmente a prueba, la aceptación del sufrimiento significa apreciar también estas situaciones porque son necesarias para el desarrollo de nuestra paciencia. Entonces aquí la vida te pone a prueba a ver si realmente tú puedes comprender estas enseñanzas, puedes desarrollar la paciencia, puedes aceptar este sufrimiento con toda esta comprensión. Porque claro, es que la vida es una proyección de nuestra mente. ¿Y cuál es la finalidad? Lo más importante es purificar nuestra mente. Entonces, si nosotros nos relacionamos con otros, con otras personas, siempre estas relaciones van a ser para que podamos purificar nuestra mente. Entonces, por eso siempre habrá problemas o habrá dificultades. Tendremos que practicar muchísimo el amor, la compasión, la paciencia, la comprensión. Bien, estábamos en el primer tipo de la paciencia. Hemos explicado, ¿no?, esta aceptación voluntaria del sufrimiento y hemos explicado los dos aspectos. Aceptar nuestro propio sufrimiento, comprendiendo que es karma, y luego aceptar el sufrimiento que nos generan los demás, comprendiendo que los demás nos hacen este tipo de cosas debido a que ellos pues están ignorantes, están ciegos, bien, y claro, ellos solamente ven lo negativo y entonces esto te da la oportunidad de practicar la paciencia y aceptar el sufrimiento. El maestro nos dice, cuando experimentas situaciones como la traición y la ingratitud, ante las cuales tu paciencia se pone especialmente a prueba, la aceptación del sufrimiento significa apreciar estas situaciones también porque son necesarias para el desarrollo de tu paciencia. Sin desarrollar la paciencia no podremos lograr la budeidad. Así que si estáis experimentando situaciones en las que vosotros tenéis que practicar mucha paciencia, esto es buena señal, porque os van a empujar hacia la budeidad. Sin situaciones que requieran de paciencia, no podremos desarrollar la paciencia. Entonces, este es el primero de los tres tipos de paciencia, la aceptación del sufrimiento. Vamos a ver el segundo, la paciencia, que es la certeza sobre el Dharma. Aquí, certeza significa no rendirse. Bien, es decir, no rendirse con respecto al Dharma. Buda Dharma son las enseñanzas del Buda y son extremadamente vastas y también extremadamente profundas. Y frente a eso podríamos pensar, ¿cómo podría entender estas cosas y mucho menos darme cuenta? Podemos pensar, no estoy a su altura.
podría también renunciar, ¿no? Pues pensamos esto a veces. Pensamos que todas estas enseñanzas nos caen grandes, que son muchas y que no estamos a la altura y que queremos renunciar. Especialmente cuando nos encontramos con aquellas cosas que no son objetos del intelecto, como la vacuidad y así sucesivamente, ¿no? Cuando empezamos a recibir enseñanzas sobre la vacuidad, sobre lo absoluto y no entendemos nada. Lo concebible de ellas puede dejarnos perplejos y sintiéndonos inadecuados. Nos sentimos mal. Cuando no entendemos algo, nos sentimos mal. Debemos recordar, sin embargo, que el Buda enseñó el Buda-Dharma para personas como nosotros. Buda enseñó el Dharma para personas con todo tipo de estados mentales. Y por lo tanto es incorrecto pensar que no podemos hacerlo. Fue diseñado por el Buda para que podamos hacerlo. ¿Y esto qué significa? Pues significa que todas las enseñanzas del Buda, por profundas que sean, fueron dadas en el contexto del reconocimiento de que todos los seres poseen la naturaleza búdica. De hecho, el Buda mismo alcanzó la budeidad a través del reconocimiento de su propia naturaleza búdica, su búsqueda del camino, su logro de la perfección, la erradicación de los defectos y, consecuentemente, la obtención de la budeidad. Cuando se sientan inadecuados, bien, cuando os sintáis inadecuados en la tarea de entender, de practicar o de realizar el Buda Dharma, bien, cuando vosotros penséis que no lo entendéis, que sois inadecuados, que no lo podéis practicar, recordar dos cosas. En primer lugar, que tenéis la naturaleza búdica. Por tanto, esto ya es muy importante. Y en segundo lugar, que habéis nacido con una preciosa existencia humana que es incluso superior al reino superior de los devas. Bien, cuando nosotros vemos el samsara, dentro de los 6 reinos del samsara, los 3 reinos superiores son el reino humano, el reino de los dioses y el reino de los semidioses, que son los asuras. Los semidioses son los asuras. Los asuras son los que tienen envidia de los dioses y constantemente están haciendo guerras y batallas con ellos. Pero fijaos a los dioses. ¿Por qué han ido a renacer allí? Por orgullo. Bien, es decir, han sido muy buenas personas en vidas pasadas, pero con un orgullo muy grande. Y claro, ahora están disfrutando de placeres sensuales, bien, de todo tipo de placeres. Y se olvidan prácticamente del Dharma, se olvidan de la práctica espiritual, no les interesa, pierden totalmente la diligencia. Entonces, el reino humano de todo el samsara es el mejor para la práctica del Dharma, porque nos da la motivación de querer liberarnos del samsara, gracias al sufrimiento, gracias a la insatisfacción que sentimos los seres humanos. Por eso el maestro nos dice, cuando tú te sientas inadecuado, sientas que no entiendes las enseñanzas, que no puedes practicarlas, recuerda estas dos cosas. Primero, que tienes la naturaleza búdica. Y segundo, que tienes un precioso cuerpo humano, una preciosa vida humana, que es superior al estado de un dios. Nunca olvidemos esto. Y entonces esto nos ayudará a no renunciar al Dharma. Ahora los seres humanos no somos superiores a los dioses en términos de riqueza, en cuanto nos divertimos o lo bien que nos vemos. Somos superiores a los dioses de una manera mucho más importante, la cual es que como seres humanos estamos idealmente adaptados para practicar el Dharma.
En cambio, los dioses no lo están. Por lo tanto, en el sentido verdadero y más importante, si has nacido como un ser humano, eres lo mejor de lo mejor que hay en el samsara. ¿Puedes hacer esto? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacer el trabajo? Una vez que te das cuenta de que tienes el potencial de la budeidad y tienes la preciosa vida humana, entonces la siguiente pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacer el trabajo, a practicar el Dharma, a esforzarme para entenderlo, para seguirlo? Si estoy dispuesto a trabajar en el Dharma, entonces no hay ninguna duda de que porque tengo la naturaleza búdica y porque he nacido con una preciosa vida humana, entonces soy totalmente capaz de entenderlo todo, de practicarlo todo y de darme cuenta de todo. Quizás al principio costará, pero con constancia y con esfuerzo, poquito a poco, vamos avanzando. Esto nos pasa a todos. Así que este segundo aspecto de la paciencia, que es la certeza sobre el Dharma, es nunca rendirse. Nunca rendirse en el esfuerzo por estudiar el Dharma, entender su significado y darse cuenta de su significado a través de la meditación. Y cuando generen esta paciencia, que es la certeza sobre el Dharma, se encontrarán a sí mismos constantemente comprometidos en el triple entrenamiento, que es el estudio, la reflexión y la meditación, durante todo el día y toda la noche sin distracción. Ya hemos visto el punto número 1, la aceptación voluntaria del sufrimiento. También hemos visto el punto número 2, la certeza sobre el Dharma. Y ahora veremos el punto número 3, la habilidad para ignorar el comportamiento abusivo de los demás. El tercer aspecto de la paciencia es ignorar el abuso o el maltrato de los demás, ya sea en el contexto específico de nuestra práctica del Dharma o en la vida cotidiana, y ya sea porque tenemos deudas kármicas específicas con otros o en las que hemos incurrido con respecto a otros en vidas pasadas. Nos encontramos periódicamente con aquellos que buscan dañarnos. Este tercer punto hace referencia a nuestros enemigos y, por tanto, es el más difícil de los 3 puntos para practicar la paciencia. El maestro nos dice, personas u otros seres que en mayor o menor medida buscan meterse con nosotros. Dice, normalmente la gente resiente esto. Sienten que es injusto y se sienten victimizados. La paciencia aquí consiste en reconocer que justo este comportamiento abusivo en el que todos nos hemos involucrado desde tiempos sin principio, es lo que nos ha mantenido en el samsara. Bien, nos mantiene en el samsara sobre todo nuestras acciones negativas hacia los demás. El maestro dice, el comportamiento abusivo que busca dañar a los demás es un signo particularmente intenso de confusión y de engaño. Es un síntoma del peor engaño del samsara. Y por lo tanto, cuando alguien se comporta de esta manera, es apropiado sentir todavía más compasión hacia ellos, porque es esta misma enfermedad la que buscamos curar. Este es el mismo problema que tratamos de resolver. Seguimos en el samsara debido a nuestra ignorancia, nuestra confusión, nuestra conciencia, en lugar de ver
claramente la verdadera naturaleza de sí misma, pues está totalmente confundida. Y estamos en la dualidad y nos identificamos con este yo, el personaje, y este ego siempre está sintiéndose diferente a los demás, se compara con ellos, compite con ellos y por tanto también se defiende de los demás. Y debido también a nuestra educación y a nuestra cultura, se refuerza todavía más, ¿no?, esta competición. Entonces estamos todos condicionados y confundidos. Y por tanto, al buscar todos la felicidad, a veces hacemos acciones hacia otros que les causamos sufrimiento a ellos para nosotros realmente lograr la felicidad. Pero en esos momentos los demás no nos importan mucho. Solamente nos importa nosotros mismos, uno mismo. Esto es la confusión que nos mantiene en el samsara. Es esta visión de dualidad, por tanto es la séptima conciencia que es la contaminante, porque contamina todo con esta confusión. Y esto es justamente lo que buscamos curar, es la enfermedad que buscamos curar en nuestra conciencia. Por tanto, cuando nosotros vemos que los demás intentan meterse con nosotros, abusan de nosotros, nos dicen cosas indecentes, nos maltratan, nos critican, nos tratan mal y con ira, nosotros podemos realmente sentirnos mal debido a esto, pero lo más importante es ver que la otra persona está realmente confundida. Es su séptima conciencia la que está dominando en su mente. Es el ego. Y por tanto, en lugar de enfadarnos con la otra persona, debemos sentir compasión. Pensar, uy, la otra persona está totalmente cegada por su ira, por lo que ella percibe, ¿no?, de nosotros, por sus pensamientos, sus creencias, y esa persona desea hacernos algún tipo de daño. Entonces nosotros sentimos compasión hacia la otra persona. No debemos permitir que nos dañe, pero tampoco debemos generar dentro de nosotros ningún resentimiento, ningún odio hacia la otra persona. Es bueno comprenderla, saber que la otra persona está en su propia ignorancia y necesita ayuda, necesita de las enseñanzas para poder darse cuenta de que está totalmente cegada por sus emociones negativas, bien, por sus percepciones erróneas. Así que desarrollamos la paciencia con nuestros enemigos. El maestro nos dice, así que la paciencia, que es ignorar el abuso de los demás, se genera cuando al enfrentar tal comportamiento, en lugar de enojarnos o resentirnos, sentimos una compasión adicional y se hace un esfuerzo extra para ayudar a la otra persona. Y luego dedicamos nuestra virtud a ellos. Recordamos, ¿no?, que la ira se incrementa con más ira, pero la ira se va aplacando con amor y compasión. Nosotros, si estamos en el camino del Bodhisattva, practicando las 6 paramitas, lo que queremos es beneficiar a todos los demás seres. No queremos causar daño a ni un solo ser, ni siquiera a nuestros propios enemigos.
Personas que nos habrán hecho cosas bastante desagradables, nos habrán hecho mucho daño, habremos sufrido mucho y nosotros comprendemos que nos lo han hecho debido a que ellos estaban también sufriendo. Tenían una visión totalmente errónea y confundida y no sabían, no eran conscientes, no estaban realmente conscientes de lo que estaban haciendo. Así que nosotros vamos un paso más allá y en lugar de atacar, de resentirnos, de odiar, de incrementar más la negatividad, lo que hacemos es intentar ayudar. El Buda dijo que así como la ira es el peor de los males, la paciencia es la más grande de las virtudes. Y la paciencia nos conduce sin duda al supremo despertar. Esto es lo que dijo Buda. También dijo que cualquier que busque retribución por el daño que se le haya hecho, no es su seguidor, no es budista. Si a nosotros alguien nos hace daño y lo que queremos es vengarnos y causarle más sufrimiento a esa persona, no estamos siguiendo las enseñanzas de Buda. No hemos entendido sus enseñanzas. Por tanto, no podemos decir que somos budistas. ¿Por qué la paciencia conduce tan ciertamente a la liberación y a la omnisciencia? Es porque la paciencia es la antítesis de la ira. Es el antídoto de la ira. Cuando estás enojado, no eres paciente. Y cuando eres paciente, no estás enojado. El peor estado del samsara, que son los reinos infernales, no son más que la maduración de la ira. Bien, todo el samsara es una proyección de nuestra mente. Cada reino es una klesha o una emoción en concreto. Los infiernos es la proyección de la ira en su esplendor, en su estado máximo. Por eso ahí es el reino que más se sufre, porque la ira es el peor veneno. Así que nos dice, por lo tanto, los bodhisattvas y maestros del pasado dijeron en muchas ocasiones, aquellos que buscan hacernos daño son como un tesoro precioso. ¿Por qué? Pues en primer lugar, los bodhisattvas y los grandes maestros han acumulado tanto mérito y han purificado tanta negatividad que no es tan fácil que se encuentren con aquellos que tratan de hacerles daño. Y esto significa que no es tan fácil que encuentren la preciosa oportunidad de poder cultivar la paciencia. Así que cuando estos seres se encuentran con alguien que busca hacerles daño o maltratarlos o es abusivo con ellos, entonces están encantados porque ahí tienen una gran oportunidad, una preciosa oportunidad de poder practicar la paciencia. Por eso nuestros enemigos son como un tesoro precioso. Si nosotros no conociéramos estas enseñanzas, no pensaríamos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en últimas cada uno lo que quiere es paz. Cada persona quiere ser feliz y estar en paz. Y si hay alguien allí que me está intentando quitar esta paz y me está amargando la vida, entonces se me incrementa la ira. Y estoy enojado, y estoy negativo, lleno de cólera, amargado. Pues aquí tenemos la grandísima oportunidad
para poder purificar nuestra mente, para practicar la paciencia. En cambio, claro, estos maestros que han acumulado tanto mérito, pues tienen una vida llena de paz, nadie les molesta, no tienen enemigos. Y claro, sus mentes todavía están en proceso de purificación, todavía no han llegado al despertar a la iluminación y por tanto todavía necesitan experiencias para ir practicando y purificando. Entonces ellos, cuando ven una gran oportunidad así, se ponen contentos. El valor de esto es que sin la práctica de la paciencia no podemos lograr la budeidad. Y sin situaciones que requieran paciencia, pues no podemos practicar la paciencia. No puedes cultivar la paciencia si no hay condiciones que requieran que ejercites la paciencia. Reconocer nuestras propias emociones es positivo. Y las tenemos todas. Tenemos todas las kleshas en nuestra mente. Si no, no estaríamos en este reino humano. Estamos aquí para trabajar nuestra parte de la mente más burda. Cuando empezamos a purificar a través de las enseñanzas, de ponerlo en práctica, entonces vamos subiendo de nivel, ¿no? Como el camino del Bodhisattva. Y a medida que vamos subiendo de nivel, pues vamos renaciendo en otras dimensiones más puras. Incluso en esas dimensiones que son más puras que esta dimensión del reino humano, todavía hay emociones negativas. Son más sutiles, pero todavía están en la mente. Hasta que no llegamos al octavo nivel, no se ha purificado todo esto. Luego, a partir del octavo nivel, lo que queda para purificar es sobre todo este aferramiento propio, es decir, lo que queda del ego. Así que fijaros que si nosotros todavía no hemos llegado ni al primer nivel, pues nos queda mucho. Entonces el maestro nos dice, necesitamos cultivar la paciencia en nuestras vidas, específicamente en nuestras interacciones con los demás. Aquellos de nosotros que vivimos y trabajamos en monasterios o en centros de Dharma, estamos familiarizados con el hecho de que no solo hay oportunidades para la paciencia, sino también una gran necesidad de paciencia. Es bueno que meditemos. Meditamos en las deidades, recitamos mantras, tratamos de cultivar una visión pura, pero tan pronto como dejamos el cojín de meditación y tenemos que tratar con otra persona, parecemos estar listos para responder agresivamente a la más mínima señal de conflicto. Así que no estamos trabajando lo suficiente en la paciencia, nos dice el maestro. Porque si nuestra paciencia no puede evitar de ninguna manera que respondamos con ira, entonces no es suficiente porque no hay mal como la ira. Muy importante, cada vez que nosotros nos relacionamos con otras personas, estemos plenamente atentos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos afectan sus palabras? ¿Cómo la otra persona, al decirnos lo que nos dice, qué es lo que nosotros sentimos dentro? Y observarlo. Podemos realmente sentir ira, pero no dejarnos llevar por ella. Y ahí estamos haciendo muy bien, ¿no? Porque estás siendo consciente de tu ira y estás controlándola. No te estás dejando llevar por ella. Así que no reaccionas arrastrado por tu ira, pero la sientes. Y si la sentimos es porque está en nuestra mente. Entonces, para practicarla, para trabajarla,
necesitamos más comprensión. Comprender que la otra persona me está diciendo lo que me está diciendo debido a su confusión, a sus percepciones erróneas, se ha hecho sus propias historias, ha pensado malamente de mí y por tanto ahora me ve como el enemigo. ¿Qué debo de hacer? ¿Debo enfadarme con la otra persona? Claro que no. La otra persona no tiene la culpa de sentir todo ese sufrimiento y esa negatividad hacia nosotros. Es su propia ignorancia la que lo produce. Pero en el fondo la otra persona también tiene la naturaleza de Buda. También es una chispita de la verdad de lo que somos. Lo que pasa es que está totalmente velada por la ignorancia. Y la otra persona a lo mejor ha interpretado malamente alguna cosa. Hay muchas discusiones debido a malas interpretaciones. La gran mayoría son debido a que interpretamos las cosas de manera errónea. Pero al ego le gusta muchísimo buscar culpables porque así se fortalece, se engrandece. Así funciona esta parte ignorante de nuestra mente. Es como si fuera una entidad con vida propia, es una tendencia muy fuerte y así es como funciona. Se va engrandeciendo y fortaleciendo por medio de la negatividad, sobre todo por la ira. Miramos y observamos el mundo y vemos cómo está el mundo. Hay muchos conflictos, enfrentamientos, unas personas defienden unas cosas, otras defienden otras cosas, unos llegan al extremo de pelearse, de generar guerras. Vemos cuál es la parte de la mente la que está dominando en el mundo. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Necesita de las enseñanzas. Necesita todas estas enseñanzas para empezar a observar, tomar conciencia de sus mentes, para comprender todo, cómo funciona la mente. Así que cuando nosotros estemos ante un enemigo, sabremos y comprenderemos que lo que necesita es ayuda, necesita de las enseñanzas, porque está totalmente en un estado de confusión y de engaño. Está plenamente dominado por su ignorancia. Así que comprendiendo esto, vemos que no tiene sentido todavía fortalecer más la ira en el otro y en nosotros mismos. No tiene sentido enfadarnos con nuestros enemigos, sino que por el bien de todos, lo más importante y fundamental siempre es practicar la paciencia, el amor y la compasión. Hay una historia, el maestro dice, no estoy seguro quién fue el lama que hizo esto, podríamos llamarlo una intervención, pero en cualquier caso, había un ermitaño que vivía en una cueva aislada, meditando sobre la paciencia. Y un cierto lama fue a verlo y con gran respeto le dijo, Señor, ¿en qué está meditando? Y él respondió, estoy meditando sobre la paciencia. Y por supuesto el hombre estaba meditando sobre la paciencia en un lugar donde no había nadie con quien lidiar y por lo tanto no era muy difícil practicar la paciencia. Así que el lama le dijo, come mierda. Y el tipo inmediatamente se enojó. Otra historia de Pablo Rinpoché es acerca de la enseñanza sobre la paciencia. Dice, cerca de donde nací había un gran monasterio. Era presidido por un maestro llamado Namkha Bagradhara. Bagradhara es un término honorífico que enseñó el Bodhisattva,
bien, de Shantideva, cada año durante un periodo de más o menos 40 años, hasta el punto en el que había tanta especialidad en este monasterio que probablemente cada monje de allí aprendió el Bodhicharyavatara. Bien, si se enseñaba cada año durante 40 años, pues todos los monjes de allí ya se sabían, ¿no?, estas enseñanzas. En algún momento, el monasterio decidió invitar a Patrul Rinpoche, que era reconocido en todo el este del Tíbet como el principal expositor del Bodhicharyavatara. Y fue invitado a ir a su monasterio y enseñar estas enseñanzas. Bien. Patrul Rinpoche fue un discípulo de uno de los discípulos de Shantideva, y entonces, cuando Shantideva escribió el Bodhicharyavatara, Patrul Rinpoche lo que fue es escribir un libro explicándolo, es decir, comentando todas estas enseñanzas de Shantideva. Y claro, Patrul Rinpoche lo que hacía era ir de lugar en lugar, lo invitaban en monasterios para explicar el Bodhicharyavatara, para hacer estas enseñanzas. Y enviaron a un grupo para invitarlo y él dijo, bueno, yo no sé nada sobre el Bodhicharyavatara, no lo entiendo, nunca lo he estudiado, soy incapaz de enseñarlo o de cualquier otra cosa, así que déjenme en paz. Y trataron año tras año de invitar a Patrul Rinpoche, pero él se negaba constantemente. Un año, un anciano monje de la provincia de Golok, de donde era Patrul Rinpoche, apareció en este monasterio de Lungtse y se unió a las asambleas, pero no se comportó de manera correcta. Hacía todo lo posible para ser irritante y una fuente de violación de las regulaciones menores. Así, por ejemplo, cuando se distribuía té o comida, comenzaba a comer y a beber antes de que se recitaran las oraciones de ofrenda. Lo hizo todo. Y finalmente los monjes se reunieron y dijeron, tenemos que expulsar a este sujeto. Y lo golpearon. Y cuando lo golpearon, él empezó a llorar y dijo, oh, han fallado en alcanzar la visión de su gurú. Y se marchó. A la siguiente vez que trataron de invitar a Patrul Rinpoche, él dijo, bueno, envié a alguien a revisar su monasterio para ver si ustedes tomaban la paciencia como se enseña en el Bodhicharyavatara seriamente. Y evidentemente no lo hacen. Se supone que deben considerar, como dice Shantideva, a los irritantes o dañinos como un tesoro precioso. Pero en vez de esto, ustedes lo golpearon, ¿no es así? Así que no voy a enseñarles el Bodhicharyavatara a ustedes. Y esta es la historia. Y lo que sucede es que aprendemos las enseñanzas, pero luego a la hora de ponerlo en práctica, no lo sabemos poner en práctica. ¿Por qué nos cuesta tanto ponerlo en práctica? Por nuestra ignorancia. Estamos demasiado condicionados, demasiado condicionados. Ahora en esta historia, el ejemplo, ¿no? Llegó este anciano y se unió con este grupo de monjes en el monasterio y era irritable y no seguía las reglas del monasterio. Era como que les faltaba el respeto, ¿no? ¿Qué es lo que hacían ellos, los propios monjes? Golpearle, hacerle todo tipo de calamidades. ¿Estaban realmente poniendo en práctica las enseñanzas? Claro que no. ¿Qué es lo que realmente era importante para ellos? Las reglas del monasterio. Cuando en realidad
El Dharma debe ser lo principal y lo prioritario. Esto mismo nos pasa a todos. Estamos tan condicionados que pensamos que lo más importante, lo fundamental, son nuestros condicionamientos. Y estamos tan condicionados que luego cuando aparece alguien y nos pone a prueba, nosotros seguimos aferrados a las reglas y condicionamientos que hemos aprendido. Y nos sulfuramos enormemente. Tenemos que entender que todos estos condicionamientos deben soltarse. Cuando aparece alguien que nos pone a prueba y nos hace hervir de cólera y de resentimiento, y nosotros estamos ante una preciosa oportunidad para practicar nuestra paciencia. El maestro dice, somos budistas y en particular somos practicantes del Mahayana. Prácticamente todos aquí han tomado el voto del Bodhisattva y estamos involucrados específicamente con el aspecto Vajrayana del Mahayana, lo que significa que hemos tomado iniciaciones y transmisiones, hemos recibido instrucción y que nos hemos comprometido con el Samaya. El Samaya son los compromisos sagrados que se toman. Dice, estamos involucrados activamente con un grupo y la práctica personal de meditación Vajrayana. En nuestra implementación de todo esto, en el budismo en general, el Mahayana en particular y el Vajrayana especialmente, lo más importante es la práctica de la paciencia. Si fracasamos en hacer algo de esfuerzo para practicar la paciencia unos con otros, entonces toda nuestra práctica se vuelve sin sentido. ¿Qué sentido tiene, nuestra práctica si no podemos practicar la paciencia? Incluso con respecto a nuestra práctica formal, la deidad más importante sobre la que meditamos en nuestra práctica Vajrayana es el Bodhisattva Chenrezig, que es Avalokiteshvara. Chenrezig es en tibetano, Avalokiteshvara es en sánscrito. Es el Buda de la compasión, ¿bien? El Bodhisattva de la compasión, que no es otra cosa que la personificación o la visualización de la compasión de todos los Budas en la forma de una deidad, con rostros y manos, atributos, trajes, vestidos, etc. Así que no podemos tomar a Chenrezig como nuestra práctica y luego fracasar en la misma práctica de la esencia de Chenrezig, que es la paciencia. Porque paciencia requiere de amor y compasión. Recordamos que el maestro dijo que si no hay amor y compasión, no hay paciencia. Los Budas y Bodhisattvas del budismo son simbólicos, es decir, son representaciones de aspectos de nuestra conciencia. Por ejemplo, aquí tenemos a Chenrezig, Avalokiteshvara. Significa o simboliza todo lo que es la compasión de nuestra conciencia y lo personifican en esta deidad. Luego también hay otros Budas o Bodhisattvas que simbolizan otro tipo de virtudes. Entonces, cuando en el Vajrayana, sobre todo, se hacen meditaciones en las deidades, lo que hacemos es meditar, por ejemplo, en Chenrezig, porque sabemos que Chenrezig simboliza la compasión. Entonces visualizamos su forma física, pero sabemos que es la personificación de la compasión. Y al meditar en esta deidad, lo que hacemos es meditar en la compasión. Fundirnos con la esencia, que es la compasión.
Esta sería la explicación de estas prácticas de meditaciones con las deidades, ¿no? del budismo. El maestro dice, todos luchamos con nuestros hábitos. Tenemos muchos malos hábitos que vienen de vidas pasadas. Pero si no hacemos ningún esfuerzo para superarlos en esta vida, nos van a arrojar en horribles renacimientos. Todos los días tenemos que ponernos la armadura de la paciencia. Nos decimos a nosotros mismos cada mañana, no importa lo que él o ella me diga, no me enojaré con esa persona. Si no hacemos esto, si no nos encontramos en el momento, entonces luego es demasiado tarde. No seremos capaces de poder convocar nuestra paciencia en una ocasión de emergencia. Así que tenemos que ir de antemano practicando y practicando la impenetrable armadura de la paciencia. Si no lo hacemos, si fallamos en ejercitar la paciencia y si nos permitimos enojarnos unos con otros, entonces nuestras vidas y nuestro compromiso aquí están totalmente desperdiciados y son totalmente inútiles. Dice el Dharma del que hablamos, entonces no tiene sentido y renaceremos en estados inferiores vida tras vida. Así que recuerden que la paciencia requiere de preparación. No piensen complacientemente, puedo activarla cuando la necesite. No. Hay que ir generando la tendencia. Por tanto, habrá situaciones en las que nosotros nos enojaremos, pero ahí podemos realmente controlar, ¿no? nuestro enojo y practicamos la paciencia. Porque cuando llegue una situación de estas fuertes, que realmente nos haga hervir llenos de ira y de cólera, ahí entonces, si no hemos generado la tendencia de la paciencia, ahí entonces seremos totalmente arrastrados por nuestra ira. Y cuando somos arrastrados por nuestra ira y reaccionamos de esta manera, estamos perdiendo una gran cantidad de mérito que habíamos acumulado. Se está echando a perder todo el mérito. Y esto es también una prueba de que podríamos nacer en reinos inferiores en próximas vidas. Porque claro, si nuestra mente está negativa, ¿qué estados va a proyectar? Va a proyectar estados de negatividad, de sufrimiento. Por eso hemos de ir purificando toda la negatividad, porque el samsara es una proyección de nuestra mente. Si queremos liberarnos del samsara, debemos purificar todas nuestras kleshas, todas. El maestro dice, recuerden también que los practicantes del Dharma, practicantes del Buda Dharma, son una minoría muy pequeña en este mundo. Y entre los practicantes budistas, aquellos que practican esta tradición, que es la integración de los votos pratimoksha, bodhisattva y los samayas, que son los votos del Vajrayana, practicados todos al mismo tiempo por una misma persona, los que practican esta extraordinaria esencia de las enseñanzas del Buda son todavía menos. La gran mayoría de practicantes budistas son practicantes del Hinayana, que son las enseñanzas más básicas. Luego también hay muchos practicantes del Mahayana, bien, que son las enseñanzas del Bodhisattva, las paramitas, son enseñanzas también del Hinayana, pero también las enseñanzas sobre la bodhicitta, el amor, la compasión.
Y luego está el Vajrayana, bien, que el Vajrayana muy poquitos acceden a estas enseñanzas secretas, se le llaman secretas, porque ya son muy elevadas, muy profundas y requieren de una gran integración de las enseñanzas más básicas. Bien, el Vajrayana ya son enseñanzas para conciencias que están muy avanzadas. Si no hemos integrado las enseñanzas más básicas y tampoco hemos integrado el amor y la compasión, que es la Bodhicitta, entonces no podemos acceder al Vajrayana. Por eso, aquellos que practican los tres, bien, que practican tanto el Hinayana como el Mahayana y como el Vajrayana al mismo tiempo, son muy poquitos. Y lo comparan con si nosotros, por ejemplo, la palma de nuestra mano serían todos los seres de esta dimensión. Pues los que están practicando el budismo solamente serían los que cabrían en una uña de nuestro dedo. Bien, por tanto, fijaros cuántos seres hay o caben en la palma de nuestra mano y qué poquitos caben en nuestra uña. Son muy poquitos. Y la razón por la que somos tan pocos es porque muy pocos seres tienen el karma favorable para poder practicar el Dharma. Así que todos aquellos que tenéis acceso al Dharma y tenéis enseñanzas y maestros, podéis sentiros realmente agradecidos porque tenéis un karma favorable. Bien, la llamamos la preciosa vida humana, la preciosa existencia humana. Así que si no somos capaces de tener paciencia, ¿quién lo es? Si no estamos dispuestos a ejercitar la paciencia el uno con el otro, ¿quién lo hará? Sin embargo, a pesar de todos nuestros recursos, todavía depende de nosotros, de cada uno de nosotros como individuos, elegir la paciencia o elegir la ira. Elegir realmente practicar lo que afirmamos creer o no. Ahora, si fallo en mi responsabilidad, al no decirles estas cosas a ustedes, será mi falta. Y así ustedes siguen sin practicar la paciencia el uno con el otro. Pero habiendo dicho todo esto, que fallen habiéndolo escuchado, depende ya de ustedes. Bien, el maestro dice, y he dicho estas cosas tanto para mi beneficio como para el suyo, como para vuestro beneficio. Entonces, si nosotros ya conocemos las enseñanzas, entonces ya el hecho de practicar la paciencia es una gran responsabilidad nuestra. La gran mayoría de los seres, todos los que están en la palma de la mano, no saben de estas enseñanzas. Por eso ellos necesitan ayuda. No debemos enfadarnos con ellos porque entendemos que están totalmente en un estado de confusión y necesitan entender las enseñanzas, necesitan saber cómo funciona nuestra mente. Pero aquellos de nosotros que hemos recibido las enseñanzas y que ya sabemos cómo funciona todo esto, entonces debemos ser responsables, poner en práctica nuestra paciencia, para el beneficio de todos. Y habríamos acabado la paciencia, la tercera paramita. Bien, lo dejaremos aquí, así que hermanos y hermanas de luz, os deseo a todos una muy feliz semana. Gracias por haber asistido. Bendiciones, namaste, buena nuit y hasta el próximo día.